Ahí va. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Bueno. ¿Quieren contarme un poco por qué se anotaron? Porque, bueno, un poco esto de la gestión cultural está vinculado a lo que vengo haciendo, yo lo identifico de esa manera. Ayer justamente estuve en la presentación de la carrera en la Facultad de Humanidades y Artes, y bueno, me llamó la atención esto de tener una instancia, digamos, más así, más informal, si se quiere, para acercarme a qué sería en sí esto de las herramientas de la gestión cultural. Buenísimo. No, me interesa, yo siempre... ¿Cómo tu nombre? ¿Cómo tu nombre? Carlos Vita, yo soy contador público. Contador. Pero siempre lo que es darle poder a la gente me interesa, empoderar a la persona en contra del sistema que lo enloquece, que no se enloquece. Buenísimo. Yo soy administrador de empresas y me formé con un posgrado en gestión cultural y hace dos años que vengo haciendo actividades culturales y este año hicimos una diplomatura de gestión cultural en la UCEL que terminó hace un mes. Estuvo buenísima, hubo 20 diplomados, o se dice egresados, muy heterogéneo, gente de ingenieros hasta músicos. Estuvo buenísimo eso porque fue muy lindo todo. Y mi intención fue, bueno, siempre tuve esta lucha interna de cómo hacer para que mi carrera, si administrador, pueda congeniar con la cultura, con la gestión cultural. Bueno, y siento yo que lo que es la administración y la planificación es como un punto muy no tan explotado dentro de la gestión cultural. Entonces, bueno, la diplomatura está muy perfilado eso a la práctica. Los docentes son todos gestores culturales que están haciendo cosas. No viene tanto, no hay tanto docente académico, sino que son más gente que está en el ámbito y en el campo cultural. Y bueno, y mi intención principalmente es, si bien la cultura es el espectáculo, son las artes, también hay otra cultura que está por el lado de la educación, del territorio, de la calle. Entonces, bueno, discutir eso. La otra vez vino un pensador que es de Perú, se llama Víctor Vich. Si no lo conocen, búsquenlo, escribe. Y él dijo algo que fue muy interesante, que ninguno de los candidatos a presidente, cuando vino eran candidatos, cuando hablaban de educación, hablaban exclusivamente de la facultad y de la escuela. Y que está bueno eso, pero nadie hablaba de los clubes, de las plazas, que también es donde la cultura tiene que interceder, y también ahí también está la formación de los hijos, de nosotros. Y también otra cosa también que se habló muy importante es también la jornada laboral. Estamos viviendo una etapa donde siempre se trabaja cada vez más, y cuanto más tiempo hay menos lugar para el ocio, y eso atenta a la gestión cultural. Si nosotros queremos hacer una actividad musical y cada vez se trabaja más, atenta. Entonces, bueno, es discutir. Entonces, por ahí es también pensar en que la cultura es lo bueno y lo malo. Yo siempre cuando yo hablo que me gusta la cultura, mis amigos me dicen, qué lindo, es todo lindo, y en realidad también hay cosas que
son complejas y son feas y son desagradables. Entonces, bueno, un poco era ver un poco eso y también charlar y que no sea un lugar de autoayuda, sino de discusión entre todos. La primera foto que yo puse, para que esto está así, bueno, eso siempre pasa, nunca anda. No sé si. ¿Te brilló? Sí. Hay que. Para que lo pongas. Bueno, eso siempre se probó y nunca funciona, falta gestión. Bueno, ¿qué pasa con la palabra gestión cultural? También me parece como que la gestión, a mí me hace un poco de ruido. Lo de gestión me hace un poco que ver con el gestor automotor, no sé, ¿cómo ven la palabra gestión cultural? ¿Que les gusta? ¿Sienten que es una palabra para empezar a deconstruir un poco? Quizás por el hecho de ser mujer, la palabra gestión también siempre la he vinculado con la gestación. No sé por qué. Pero ahora sí. No se me ocurre. Sí, siempre se me ha venido como esto gestionar, pero siempre tenía como ahí un impulso de vincularlo con la gestación, ¿no? Y entonces creo que tiene que ver mucho con eso, con esta posibilidad de soñar, de imaginar, o de darle lugar a algo antes de que ya sea un hecho. Y después, bueno, empezar todo el trabajo y promover los recursos y establecer los vínculos para que justamente esa idea, ese ser que uno intenciona pueda hacerse en el plano de la tierra, ¿no? Y bueno, eso es un proceso vivo. Bueno, algo que tenemos los rosarinos y el argentino, por así decirlo, es la capacidad de gestionar. Yo creo que si no estamos acá los 5, podemos hacer un festival sin ningún problema, y creo yo que en otro país, no me imagino a 5 gestores culturales en Finlandia con el mismo ímpetu. Siento que esa autogestión que tenemos nosotros es a veces algo positivo y negativo al mismo tiempo. Positivo porque nos impulsa una fuerza de hacer cosas, pero por otro lado también trabajamos gratis. Sí. Entonces, bueno, se tiene esas dos cosas que para mí se va acomodando. Yo quise empezar con esta imagen, que son como las mismas fotos, pero en dos perspectivas, y un poco también para quedarme tranquilo yo, que esto es un punto de vista, y que como uno mira las cosas, si uno mira por ahí las fotos de la izquierda parece algo, y si uno mira las fotos de la derecha parece otra cosa, un poco un chiste. No era tan gracioso, pero me pareció. Bueno, eso también, ¿qué es la industria cultural? También esto fue muy intenso porque juntar, aunque parezca sencillo, juntar cultura con industria no fue fácil. Se tardó muchos años en que esto se maride bien. Y bueno, ¿y cómo hacemos para que, o sea, hay una industria cultural? ¿Qué creen? Que hay una industria que está bien, que esté la palabra industria cuando por ahí significa algo estandarizado, algo que funciona siempre igual, con algo por ahí que construye una simbología como la cultura. ¿Cómo ven esas dos palabras? A mí en particular no me molestan juntas, ¿no? Porque sos contador. Sí, A un ingeniero no sé qué tanto, hay que ver desde dónde se ve.
para mí funciona bien y ya está como recontra incorporada. Ya todo el mundo habla de industria cultural comúnmente. ¿Eso es común acá en Argentina o No, mundial. mundial? Mundialmente ya es. Entonces, bueno, decidí poner esta. Esto se ven los que están. Sí, ven todo. Bueno, eso también, si bien era un dato para desmotivarnos, era un poco para. Hay unos datos que la UNESCO recomienda invertir un mínimo de un punto de presupuesto anual en cultura. En Argentina, en los últimos 15 años se invierte en promedio 0,2%. Menos en Ciudad de Buenos Aires, donde sí ahí hay mucho más presupuesto que en otras ciudades. Entonces, esto es muy complejo. Bueno, si vamos a ir arriba, del total del presupuesto, solo el 20% se dedica a políticas concretas y el resto es en mantenimiento y en sueldo. Entonces, esto es aún mucho más grave porque de ese 0,20, el 20% son políticas, que después hay que ver si son acciones concretas o son políticas a largo plazo. Entonces, bueno, esto es bastante grave. Y después vamos a ver por qué. Entonces, bueno, esta es mi hipótesis. Ser un país periférico es muy incómodo, ser un ciudadano periférico en un país periférico es muy parecido a navegar en un barquito en una ola gigantesca. Esto, por otro lado, siendo más positivo, las industrias culturales crecen un montón año a año y lo más importante es que crecen en lo que es, por ejemplo, las mujeres son las que en su primer ingreso a lo laboral realmente es a un puesto cultural. Y también mucha gente que recién arranca, generalmente es un puesto cultural, ya sea un sector cultural. No hay muchos indicadores, no hay muchos datos. Ahora hay un poquito, pero no hay tanto datos que te digan concretamente cuánto del PBI influye específicamente a esto. Pero bueno, y también tener en claro que algo que también a mí me interesa hablar es la participación de puestos laborales de la cultura. Si uno piensa, por ejemplo, en un disco de música, ¿cuánta gente interviene directa o indirectamente en un disco de música? Es un montón. Entonces, como que también ahí hay como una subestimación por ahí del poder de movilización, de la movilización que tiene la cultura. Claro, de la movilización. Entonces, por ahí, si uno ve un disco, el ilustrador, el que vende el plástico para envolver, o sea, hay un montón de actores que participan, que son un montón de que se movilizan mucha plata. También, uno también tiene que vincular esto con el turismo y la gastronomía, por ejemplo, que también que van validando, poniendo un verbo que influye. Entonces, bueno, podríamos decir que la cultura es un factor fundamental y movilizante dentro de la economía y el tejido social de un territorio. Esto para mí es lo más importante también, hablar siempre del territorio. En el posgrado siempre hablábamos del caso del chaqueño palavecino, que acá vendría a ser un poco de los palmeras. Como no hay políticas a largo plazo, el Estado hace un uso de los palmeras y con eso hace su actividad cultural, cuando en realidad
en el fondo no hay una política cultural a mediano o largo plazo. O sea, bueno, una política cultural, por ejemplo, sería el fomento que hubo en su momento de lo que fueron las orquestas en los barrios y esa no, del o tiempo. por ejemplo, acá hay una política que es muy buena, se llama Espacio Santafesino, que da subsidios y estímulos durante todo el año, y ahí hay una política que es por ahí estimular a proyectos autogestivos e independientes. Carlos, usted de la economía solidaria y la cultura, ¿cómo ve la relación? Él está muy empapado de lo que es todo lo que es economía solidaria. No, es lo que pensaba cuando vos decís que nosotros estamos en el siglo XX, y que nosotros, los países latinos, tenemos un gran sentido del voluntariado. En otras partes, en países centrales, no se tiene este concepto del voluntariado tan fuerte como el nuestro, o las expresiones culturales que se manifiestan gratuitamente, ¿no? Si bien es cierto que hay una industria fuerte, a veces eso no responde tanto a los intereses de populares que se manifiestan libremente y gratuitamente, ¿no es cierto? Yo eso lo observo mucho acá. ¿Sí? Sí, que el Estado lo tiene que subsidiar, está bien, pero también es cierto que se manifiestan por la propia necesidad de ser, sería, ¿no es cierto? De ser uno. Sí, pero para mí, por eso, pero esa precarización o esa falta de estructura de los proyectos autogestivos para mí hacen que no se puedan, que un músico tenga que ser kiosquero o otro 10.000 ejemplos más. Entonces, yo por ejemplo, cuando fui jurado de unos estímulos, venían unas chicas que tenían una feria y nos decían, bueno, yo trabajo de esto, y aparte hago esta feria. Yo decía, no, pero vos trabajás de las dos cosas. Porque a veces a mí me pasaba eso, cuando yo producía algo cultural, como me encantaba, no lo tomaba como un trabajo, lo tomaba como una vocación, como un sentimiento, y después cambié ese chip porque las palabras son importantes también. Sí, no, sí. Yo trabajo, aunque no me paguen, estoy trabajando. Entonces como que yo siempre intento, por eso, que se hable de la monetización, eso me parece súper importante. Y para eso, también ver por qué la autocrítica es porque quizás no tenemos las herramientas para monetizarnos. Generalmente, ahora vamos a ver también en los gestores culturales, hacemos todo, desde el flyer hasta sacar las sillas para que entren. Entonces, ¿cómo podemos...? Entonces, bueno, yo tengo la certeza de que lo grato sale caro, que si hay que pagar 500 pesos para que alguien haga un flyer, hay que hacerlo, porque si lo hago yo, pierdo más plata que de otra forma. Eso nos lo hablábamos con Esteban esa vez. Así que bueno, esto para mí es lo imprescindible de cualquier proyecto cultural, es el capital humano. O sea, en un festival, en un museo, en una productora, o en lo que fuese, somos un conjunto de seres humanos en un proyecto. O sea, sin esto no está, no hay proyecto cultural. Y bueno, acá pongo estas fotos, no sé si se acuerdan, si a qué le remonta. Me suena a Cromañón, pero me parece que no sé. Bueno, es Cromañón. Ah, Cromañón. Y a mí acá esto como lo puse porque es donde para mí hubo ineficiencia de lo público y de lo privado al mismo tiempo. Hubo ineficiencia en el capital humano de lo público, una falta de control, de reglamentación, una falta de capital humano de lo privado,
también desde el control del espacio. Yo acá tuve una experiencia en Rosario, que teníamos, no sé si conocen el ECUR. El CUR éramos como un conjunto de centros culturales de Rosario que nos encontrábamos cada 15 días. Hola, disculpen la interrupción, este curso de proyectos culturales. Sí. Disculpen la demora, No. está clave de trabajo. Hola. Hola. ¿Era CUR entonces? El ECUR, ahí lo que hacíamos, nos encontrábamos cada 15 días y nuestra intención era hacer una ley para centros culturales. Veníamos avanzando bastante hasta que pasó lo del café de la flor, y ahí como que nos retrocedió 500.000 pasos hasta disolvernos. Entonces es como, también son espacios que hay que lucharlos todo el tiempo. Y esto para mí es importantísimo, porque también hay como una confusión, que el Estado no hace cultura, sino crea las condiciones para que sucedan. Acá en Santa Fe y en Rosario, para mí que hay una vara alta, para mí, de acciones culturales, pero quizás hay veces que tapa a los independientes. Entonces, bueno. ¿Compite el Estado hablas puntualmente que compite el Estado con la actividad independiente? Sí, o qué sé yo, por ejemplo, si el Estado hace una actividad gratuita. Bueno, voy a hablar, mira, yo soy de Misiones, soy un misionero. En Misiones está lo que se llama el Centro del Conocimiento, que es un lugar impresionante, como un SEC acá, y hace todo gratis. O sea, fueron los Leutier, Andrés Calamaro gratis, y eso está bueno porque da una oportunidad a gente que por ahí que no puede pagar una entrada, pero destruyó todo el ámbito cultural independiente, porque la gente piensa, si voy gratis a ver a Andrés Calamaro, ¿por qué voy a pagar 100 pesos para ver tu banda de música? Entonces, ahí donde yo no la tengo muy clara, no tengo un pensamiento, no sé qué es bien y qué está mal ahí, es para discutirlo entre todos. Mira, ahora, por ejemplo, va a haber, hay Ciraulo va a dar no me sale el nombre. Un concierto, y por ejemplo decían que estuve escuchando a gente que no había a lo mejor muchas entradas vendidas, pero porque hubo un montón de actividades de la provincia que fueron gratuitas, y entonces por ahí es como que la gente se acostumbra a la actividad gratuita y cuando tiene que pagar por la actividad no lo quiere hacer. Después también hay algo que yo también veo acá en Rosario, que es, esto es mío, que uno por ahí ve a los músicos comprando un kilo de papa en la verdulería, lo es tan cercano que después tampoco quieres pagar la entrada, y por ahí viene Abel Pinto, comprador Abel Pinto, y la gente paga 3.000 pesos la entrada. Por eso otra discusión también que vamos a entrar ahora, bastante larga. Y esto, bueno, no hay, esto es lo que yo decía, no sé qué yo le paso, ahora hay como unos estudios, pero no hay muchos indicadores de consumos culturales, pero obviamente que fueron mutando un montón en los últimos años, y bueno, siguen mutando las plataformas. Y esto, bueno, un poco para mí cómo crear estructuras eficientes dentro de cualquier proyecto cultural. Siempre, para mí, lo más importante es en un espacio horizontal. Y acá siempre también hablo que también en cultura lo que sucede a veces es que, por ejemplo, una galería de arte es llevada adelante por la dueña, y eso obviamente
tiene una carga de subjetividad, y mi propuesta y lo que yo veo es que también hay que llamar a los que saben. O sea, entonces por eso puse también de departamentos disciplinarios, que también a veces parece fácil, pero no es tan fácil hacer que cada uno cumpla un rol específico. Y bueno, acá sucede mucho también eso, que en los espacios son los mismos dueños lo que gestionan y lo que curan, y eso para mí hay un choque de intereses ahí que se pierde un poco. Ahora también se está hablando mucho de lo que se llama, en Europa está la mediación cultural, que es lo que tiene que ver más con la comunicación. La mediación cultural está más en los museos y tiene que ver más con cómo dialogar con el espectador, porque ahí la cultura pierde un montón ¿En cómo se comunica? A mí, yo voy a una muestra de arte y soy un extranjero, me siento alguien como que me miran raro, como que no entiendo, entonces como que hay que trabajar eso para que uno vaya a un museo o a un espacio cultural y se sienta como en casa. Hay guetos como en todos lados, pero para mí en cultura como que hay como peor. Yo también cuento siempre también que yo sí escribía poesía, y mis amigos pensaban que yo era un romántico, porque escribía poesía, pero en los talleres de poesía estábamos tomando porrón por ahí, y nos divertíamos. Entonces no necesariamente, claro, lo pasa un montón. La otra vez un amigo me escribe, me dice, che, le quiero escribir una cartita para una flor a mi compañera, porque yo poeta no me escribí algo, como si fuese que uno se mete en la cabeza. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la gestión? ¿Ibas a monetizar eso? No, claramente no le pasé el CDU. Bueno, los objetivos de la gestión cultural, bueno, esto parece un poco académico, pero para mí es un poco esto, ¿no? Brindar un desarrollo humano y social sostenible, equitativo y participativo. Para mí lo más importante, también cuento una anécdota, no sé si conocen al Matienzo, que es un club cultural de Buenos Aires, que sufrió un montón de clausuras, y ellos, por ejemplo, en la época de crisis más extrema, ellos hablaban de la colaboración, del cooperativismo. Por ejemplo, tienen que competir en precio con otro centro cultural como Porteris, que es mucho más grande. Entonces, ¿qué hacían? Se juntaron entre 3 o 4 centros culturales, y en vez de comprar cada uno 20 porrones, compraban 1000 y el costo era mucho menos. Entonces, para mí, eso también es lo que hablábamos al principio. El argentino tiene una capacidad de juntarse y generar equipos que son impresionantes. Y también acá, para mí, yo tengo una teoría que acá sucede segurísimo, bueno, es que seguro si nos juntamos me junto con vos 5 minutos, conocemos a alguien de que te falta, o sea, no sé, como que eso también es aprovechar un montón esos vínculos que también son importantes. Bueno, y también esto, para mí es muy importante esta diferencia para usted, ¿cuál es la diferencia entre coincidir y el consenso? ¿Qué diferencia hay? ¿O es lo mismo? No, es lo mismo. Coincidir es, bueno, porque por lo menos mejor no estoy del todo de acuerdo, pero quizás ahí lo acepto, no sé. Eso para cierta mí es coincidencia. Eso para mí es consenso, cuando decir, bueno, no estoy del todo de acuerdo, pero trato de llegar a un acuerdo. El coincidir es cuando estás plenamente de acuerdo. ¿Y qué prefieren? Depende, ¿para qué? Depende de qué, yo creo que
lo que más se da es el consenso, el común de las relaciones. Sí, yo hace 2 años atrás, yo te decía, con el consenso está fantástico, sigo pensando eso, pero hay momentos de la gestión que hay que tomar decisiones y bueno, hay que coincidir. Pero el consenso para mí es juntarnos y ceder y trabajar en eso. Para mí es muy importante en un proyecto cultural que se trabaja con entusiasmo y con carga simbólica. Bueno, entonces el gestor debe ser un buen administrador, creativo, ser líder, tener experiencia y conocimiento de los trabajos de los artistas. Para mí, este último punto es importantísimo. El gestor cultural tiene que consumir. O sea, vos no podés ser un productor de música si no vas a los shows, no sabes qué está pasando. Eso es importantísimo. Son muchas cosas. Entonces, bueno, yo acá como que queda mucho más gracioso cuando lo armaba para ver cómo, pero acá no queda muy gracioso. Pero bueno. A mí yo propongo estos tres departamentos que son replicables en cualquier proyecto de gestión cultural, que son de la comunicación, la producción y la administración. Eso también, yo siempre recomiendo que a veces somos 2 en un proyecto cultural y yo así todo armo los 3 departamentos, aunque yo haga... Se encarga de los 3. Claro, porque para mí eso es muy importante, porque a la hora de cuando crezca o cuando hay que ver la participación, uno ve en qué rol o en qué responsabilidad se está. Y también otra cosa es que uno esté en el departamento de comunicación y sea responsable. Son 2 cosas distintas para mí. Yo puedo ser el responsable de la imagen, pero la que va a ser el flyer es una diseñadora. Entonces, como que también eso en los proyectos culturales se confunde porque no, yo estoy en una imagen, tengo que hacerlo yo. Y eso para mí no es así. Pero siempre hay que armar, para mí, esa parte de la administración o de lo duro es muy importante como esquema. Armar un organigrama, armar una estructura de los departamentos y no sé si alguien conoce como el Gantt. Ustedes sí, pero Gantt. El diagrama. Bueno, eso para mí, bueno, yo trabajé mucho por eso con los actores culturales de la diplomatura y estuvo buenísimo porque genera un orden. Uno, por ejemplo, yo hice una vez un festival y me dedicaba y estaba en la parte de producción y al principio le decía, tengo que hacer 8 actividades, y me hacían un montón y lo pones dentro de un GAN y como que parece mucho menos. Genera un daño. Genera con responsable, con todo eso. Me preguntan acá si la cultura no debería salir de los museos, teatros, y cuál es tu opinión de la nueva carrera de gestión cultural de la moderna. Yo le decía que yo soy coordinador de la diplomatura en gestión cultural que se dio en la UCEL. Para mí que haya cada vez más propuestas de formación cultural es mucho mejor, que se hable más y que ojalá que hay un posgrado también de gestión cultural, ojalá que ahí se va a pagar. Sí. Mover más. Ahí. Cancelársela. No, pero Ahí. hay que tapar. Bueno, para que lo busquen los chicos. Para mí, 39 segundos.
Yo fui ayer, o sea, conozco un poco lo que vi, lo que vieron todos. Ojalá que sean profesores en la diplomatura. Lo que yo intenté, le comentaba a los chicos, era que los docentes sean gestores culturales que estén haciendo cosas. Que sea gente, que sean gente en la actividad. Justito, ahí casi. 3, 2, 1. Eso, como que para mí es súper buena noticia. Ojalá que no sea tan teórico y que sea práctico. Para mí eso es lo importante. Creo que yo intenté, sí que haya un marco teórico y que esté eso, pero sí como que poner a disposición de la práctica. Para mí igual es una buena noticia y estoy contento que haya. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos al principio. Para mí, acá más que nada empezamos a hablar de los proyectos. Para mí, escribirlo siempre ordena. En el trabajo final de la diplomatura fue un poco eso, fue simular una entrega de un subsidio. No sé si conocen los subsidios que hay en la MUNI y en la provincia. Yo lo que hice fue armar un esquema del estándar, son casi todos muy parecidos, pero hay algunos que piden cosas distintas, pero son matices. Y lo que hicimos fue, lo que yo hago es escribir un proyecto en un estándar y después, en base al estímulo que va apareciendo, lo voy acomodando, lo voy adaptando. Pero así todo siempre yo cuando se me ocurre algo, lo escribo. Para mí eso es importantísimo. Tener un Google Drive que para mí es el mejor invento que existe porque se va... Acá hay un video, pero no pasa nada. Bueno, esto es un poco lo que les contaban recién. Vale, oír un poco de esto. Son por ahí los puntos más importantes que todos piden. Son el objetivo general, cuál es el propósito, los objetivos específicos, cómo pensamos hacerlo. Después tienen otros nombres, pero en realidad son estos. La fundamentación, por qué es necesario esto siempre está. La audiencia, a quién va dirigida, los recursos materiales y financieros. Esto como que siempre se repite, depende de cada estímulo que tiene una matiz distinta, pero siempre están esos 5 puntos que están. Acá un poco lo que hablábamos antes, para mí estos son como herramientas que ayudan, el FODA, el CAN, el Canva. Hay un Canva cultural, pero no lo encontré. Y estos son como un tip para que le vaya bien en un estímulo. Los jurados siempre quieren, o el Estado, cuando vos presentás un proyecto, por eso no se le dice subsidio, sino se le dice estímulo. Que es importante ese cambio de palabra, porque es como una rueda, que ellos quieren que vos te dan plata, pero para que vos seas sostenible en el tiempo. Eso por un lado, que ustedes puedan demostrar sostenibilidad en el tiempo, que no es que bueno, por ejemplo, a mí me llegó una vez una profesora que quería hacer los libros de poesía de los alumnos del 4º año de la secundaria. Me parece buenísimo, pero eso no tiene ninguna proyección al tiempo. Por ahí eso en un subsidio o un estímulo puede ser contraproducente. Y el punto 2, armar un esquema económico coherente es muy importante. Pasa un montón que, por ejemplo, quiero hacer un proyecto de fotos y el subsidio es de 80.000 pesos y pones en el presupuesto 50.000 de una cámara de fotos. No,
El Estado quiere que vos esa plata la distribuyas en un diseñador, en un fotógrafo, que vos puedas diversificar esa plata. Después, obviamente, hay trampitas, un montón de trampitas, que no sé si están escuchando a alguien, pero no. Ser práctico, no escribir de más, para mí eso también es importante en todos los aspectos. ¿Hay diferencia, perdóname, entre los incentivos latinoamericanos y los incentivos para Europa? Ahora vamos a ver que, por ejemplo, hay un montón de estímulos que no los tenemos en cuenta y están. Yo, por ejemplo, hice un proyecto que se llamó Gran Reactor, que fue un coworking cultural en Malarchivo, no sé si conocen el Malarchivo, que era Moreno y Urquiza. Y sacamos 2 préstamos culturales. Cuando fuimos a sacarlo, el tipo, nadie llega, nadie se entera de eso. El tipo vio que nos abrazó, se emocionó, porque éramos los primeros de 5 meses que íbamos a su oficina y nos dieron un préstamo de 50.000 pesos a una tasa de 6%. Era el año pasado. Era muy buena tasa. Y son préstamos que no están, que uno no le aparece, y están por ahí, te marcan la balanza entre hacer o no hacer algo. Y también, por ejemplo, otra cosa que también está son los consulados. Que los consulados son lugares donde tienen un presupuesto en cultura y que nadie lo utiliza, y que está bueno que tenemos la carpeta ahí, que hablemos con alguien. Otro también que yo siempre hablo, que ahora está un poco menos, pues es el crowdfunding, no sé si lo conocen. Ideame, ¿lo conocen? Sí. Ideame, uno como que paga, o sea, como que vos vendés por adelantado, si hacer un libro, abrís, no sé bien cómo es la como que posteas para decir, bueno, quiero hacer una publicación con de mi libro, necesito tanto dinero, y se va formando el fondo. Claro, y por ahí tenés, qué sé yo, entre los regalos, la firma del autor, como hay un montón de cosas que están buenas, también haces publicidad, o esa página tiene mucha visibilidad. Una consulta, el tema de empresas privadas. Sí. Acá yo trabajé en un proyecto cultural que en Capital Federal, y me acuerdo que tenían la ley de mecenazgo. Sí. Acá en Santa Fe, en Rosario particularmente, ¿existe o...? No. Tiene media sanción, pero no está. Es algo que para mí se va a llegar a hacer. El mecenazgo funciona bien, o sea, funciona ahí. Por ejemplo, el Colón tiene mecenazgo. Sí. Que es injusto, si querés. Perdón, ¿qué sería mecenazgo? Mecenazgo cuando una empresa, en vez de pagar Claro, en este caso, ingresos brutos. El gobierno, perdón, ¿no? Sí. Ese dinero te lo va a pagar los proyectos culturales y te hacía una deducción o sea, vos no pagabas ingresos brutos y lo donabas con alguna donación que hacían empresas. En realidad. En Federal, había 2 empresas, por ejemplo, Telefónica y otra, no me acuerdo, un banco que lo hacían y aportaban a un centro cultural que funcionaba en Capital. Pero no sabía acá en Santa Fe. Si eso... No, no está. Por ejemplo, uno de los alumnos que yo tuve en la diplomatura es el director de la Fundación de San Cristóbal, de Cultura, y me dice que está desesperado porque aparezca el mecenazgo, porque todo el mundo le pide plata, y hacerlo por medio del mecenazgo pues, sería mucho más práctico. Y ahí también... Sí, después de la exigencia que la persona que quiere dinero tiene que tener personalidad jurídica, tiene que cargarla en AFIP, o sea, como que tiene un montón de cuestiones que para mí es más irregular, o sea, recién empezado, no lo puedes recibir porque tenés que ordenarte en eso, y a lo mejor un proyecto que si no es muy sostenible, es difícil que lo dé de alta, porque en este caso es una fundación. Y con eso funcionaba para recibir fondos de la. Para mí ahí donde, bueno,
al principio yo le contaba a ellos y hablábamos de esto de la palabra gestor, que a mí me hace un poco de ruido. Gestor, bueno, me da un poco a gestor automotor, todo, o sea, como que no estoy muy amigo de la palabra todavía, me estoy acostumbrando ya, me lo apaciguaste, bueno, habló de gestar, y me gustó. Está bueno. Es otra connotación. Pero para mí, en el mecenazgo específicamente, hay una oportunidad para los gestores culturales de interceder, ser intermediarios. Claro, y aparte profesionalizarlo. Por eso, entre el proyecto cultural y el AFIP o el Estado. Yo, a toda la gente que le pregunté del mecenazgo, no hay muy buenas respuestas. Lo que sí... ¿En qué sentido? De que no... Como que eso, como que pasa eso, que primero es muy burocrático. Es muy burocrático, sí, eso después también que pasa eso, que muchas empresas que gana el más grande. Como que el Colón... Claro, no aportan a los pequeños sí, proyectos. entonces también como que eso, bueno, habría que ver. Lo que sí que hizo con vos, que hay que trabajar nuevamente en la responsabilidad social empresarial. Sí. Ahí sí hay un montón, y ahí es donde la cultura tiene que entrar un montón, o sea, que yo no quiero tanto bien con que se junte tapita de plástico para la fundación tal, pero en vez de hacer eso, presentar un proyecto cultural y hacer algo en el territorio, y para mí lo sí positivo es que a la empresa ya tiene otro valor lo cultural. Por ejemplo, en la UCEL, cuando yo le entregué el proyecto de diplomatura, ellos tenían por obligación de la CONEAU tener algo cultural. Entonces, bueno, antes tenían un taller de escritura, qué sé yo. Bueno, pues darle valor a eso, para mí eso es algo que tenemos que ocuparnos nosotros. Para mí, en el campo cultural a veces estamos, como pues te dije al principio, de la autoayuda, nos quejamos de todo. Digo, yo tuve que convencer al vicerrector de la UCER en que más allá del valor simbólico de la prematura, iba a ganar plata. O sea, yo le dije, va a ganar plata porque van a venir 20 personas. Eso está bueno pensarlo. Como hablábamos al principio, no tener miedo de la monetización. Por ahí en cultura Sí, cultura es como un tema tabú. Comunicación y recursos. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos al principio. Para mí es un problema muy grande cómo lo comunicamos. El tema de la comunicación es un problema gravísimo. Yo me enojo un montón con esto porque por ahí para mí es como te decían, en vez de pagar, yo prefiero, tuve un emprendimiento gastronómico y obviamente al principio era encargado yo y fui el peor encargado de la historia. Yo decía, vale más caro que yo sea encargado que pagarle a otro tipo. Vamos a perder menos plata, porque yo atiendo mal, no sé tratar a los mozos, y yo tengo mucho más valor en otro lado, y ¿sabes? Como que eso, no solamente, porque a veces también, no, hago yo el flyer porque vamos a ahorrar, y para mí eso a la larga, pero la mala comunicación a su vez tiene un costo. Mucho. Acá se me ocurrió poner, como que, salir del concepto, o sea, aprovechar el marketing como algo positivo. Yo tampoco soy tampoco es hasta todo ahí. O sea, si yo hago un flyer excelente y el show malo, un bajón todo, pero digo como que es importante la comunicación. Ahí, no limpiemos armar un plan de difusión también es como. Y esto es un punto que te piden todos los estímulos, te piden armar un plan de difusión, porque el plan de difusión te
es un punto de eso de sostenibilidad en el tiempo. Si bueno, tener un plan de difusión atenta a que el desarrollo sea sostenible en el tiempo. Bueno, ¿cómo conseguimos los recursos? Lo que hablábamos antes. Están el patrocinio. ¿Saben la diferencia entre patrocinio y sponsor? Yo pensé que sabía. ¿Vos lo sabés? La administración. Bueno, no, el patrocinio es como una donación y el sponsoreo es como un acompañamiento. El patrocinio te donan y el sponsoreo te pagan el espacio por publicidad. Sí. Lo veo más así yo. Sí. Bueno, los subsidios o estímulos, el financiamiento, el financiamiento internacional. Por ejemplo, otro lugar que nadie, también esto, quizás, no sé, vos tenés un proyecto que necesitas 80.000 pesos. Para San Cristóbal eso no es nada y para vos te salva la vida. Entonces también tener esas lógicas. Otro lugar para mí re clave hoy es la bolsa de comercio. Y también son lugares donde hay que ir y estar, y como y para mí son lugares que no hay que, bueno, también en cultura tenemos como ese pensamiento de que nos estamos vendiendo al mercado, dice como no, o sea, se puede ceder y trabajar con alianzas que nos fomenten. O sea, la segunda, hay un montón de lugares que se pueden hacer cosas. Entonces, bueno, ¿cómo debería ser el perfil del gestor cultural? Creatividad, productividad, liderazgo, bueno, esto es lo que hablamos antes del consumidor. Esto para mí es importantísimo. Yo siempre hablo del valor del coffee break. En el coffee break como que sucede todo a veces. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad, cuando hice el posgrado de gestión cultural en Flaxo, iba cada 15 días, viernes y sábado. Y tuve la posibilidad de hacerlo virtualmente, pero quise ir y nadie, o sea, lo más importante, estuvo buenísimo el contenido, pero el valor del coffee break, conocer otros vínculos de otra gente, es importantísimo. Para mí es lo más importante de todo. Bueno, y acá vuelvo al principio y lo que hago es volver a la idea. Y acá es como, no sé cuánto tiempo más tengo, igual, como que hablo de 4 puntos que para mí es como cómo pescar una idea, porque también en esta época donde se cree que ser emprendedor es positivo, digo, para mí es jodido ser emprendedor. Y no todos pueden, y no todos tienen el perfil para ser emprendedor. Es muy frustrante. Es muy frustrante y lo que yo digo, si no estás muy seguro de ser emprendedor, no lo seas. Yo, por ejemplo, tuve un momento que tenía 40 empleados. Y yo decía, voy a dormir, o sea, y siento que no tengo el perfil de ser como testear a la idea, llenarla de quilombos, y si la idea se la banca, hacerlo. Ese es un poco el plan de estos 4 puntos que yo hablo, que es como poner a pescarla, mandarla al doctor, y ver el doctor qué te dice. Si el doctor te dice que está todo ok, hacemos. Y la divido en estas 4 partes. La generación de la idea, el análisis, el prototipo y la preparación. En la etapa 1 y en la etapa 2 no gasto nada, no hay gasto de dinero.
La 3 y la 4, sí, en la 3 empiezo a gastar un poco de plata, y la 1 y las 2 las puedo hacer hasta de mi casa. ¿Es una idea? Bueno, acá también es también matar un mito de que la originalidad es lo más importante, de que tengo que encontrar la idea suprema. Hay muchas ideas que, o sea, que yo puse un coworking y había un montón de coworking y tampoco me importaba eso, sino que para mí lo que sí es hacerlo bien, algo que muy poca gente hace, las cosas bien. Y también algo muy importante que pasa mucho en cultura es responder a la pregunta de qué problemas vamos a resolver. Que por ahí eso está bueno preguntárselo, que por ahí uno no se lo pregunta, y decir, bueno, ¿qué carajo vamos a cambiar o qué problema vamos a resolver? Y para mí eso hay una clave que es importante pensar en esta pregunta todo el tiempo, para que tampoco sea como, por ejemplo, tuve un bar y el bar, todos quieren tener un bar, ¿viste? Como es como... Sí, todos quieren tener un bar, ninguno quiere trabajar fin de semana. Entonces, bueno, Que es el mito. bueno, ahí hay una cosa que me diste un pie. Cuando vendimos el bar, fuimos los 3 socios a hablar, como a brindar, y para mí la metáfora final fue que el entusiasmo o la idea tiene que estar contrarrestada con la operatividad. Por ejemplo, a mí me encantaba en el bar hacer show, estar con los músicos y hacer todo eso, y me da mucha... O sea, y no me gustaba sentarme con el chef a ver si le ponía o no lechuga a las milanesas. Y ahí hay un problema, porque el proyecto es todo. Si los 3 estábamos muy enfocados en los shows o hacer fiesta y que estén buenas, pero nadie se sentaba con el chef a discutir. O nadie pedía la bebida. Entonces, como que digo que cuando nos gusta hacer algo, verifiquemos la operatividad. Que también pasa mucho en eso. Por ejemplo, tengo unos amigos que tienen un proyecto de una feria de ropa usada. ¿Quién va a alquilar? Bueno, está bueno eso, alquilarla, pero ¿quién va a abrir esa? Porque a veces el entusiasmo, o sea, eso también es un poco para matar un poco el entusiasmo, y si ese entusiasmo se la banca, bueno, hagámoslo. Y otra cosa es también la ilusión de la gran pegada. No, tengo una idea que la voy a romper, y eso no pasa. O si pasa, pero yo prefiero que juguemos al Trequino o al 15. Generalmente no pasa eso, o es muy difícil de que pase, y bueno, no buscar la gran pegada. Por ejemplo, esto me encantó. Sport 88, me parece una idea fantástica. Es en Arequito. Bueno, puso porque es como una idea creativa que seguro un poco, bueno, acá el análisis. Acá ya empezamos, por ejemplo, tenemos una idea y empezamos a entrar a internet y nos fijamos si ya lo hicieron. Si ya lo hicieron, no me importa. Si hay un fracaso, ¿por qué, por ejemplo, si buscan un proyecto que se le ocurrió algo, lo meten a internet y ven que hay un montón y se meten a la página y no tienen seguidores? ¿Por qué puede fracasar un proyecto? ¿Cuáles creen que puede ser una causa de fracaso? No es el tiempo, hay ideas que tenés que o adelantar o atrasar y que tener el tiempo justo. Me encantó eso. No tenés el equipo necesario, no tenés la estructura, proyecto. Para mí eso también es
importante encontrar fracasos, porque también nos van a servir a nosotros como experiencia de no cometer las mismas cosas. Y también, otra vez repito, es un momento donde si vemos, hay un caso que yo lo cuento siempre, que es un grupo de amigos inventaron una aplicación de alquiler de canchita de fútbol 5. Uno lo piensa, a priori dice, qué buena idea. La aplicación, y fue un fracaso total, porque no se dieron cuenta que pues, fue un entusiasmo de ellos, pues no se dieron cuenta que la gente generalmente lo reserva después de jugar los partidos, va y reserva. Es como que eso, otra vez, llenar esa idea de quilombo y de problemas, y se la banca, armar un Excel, empezar a hacer un par de numeritos, y bueno, seguir pescando. Bueno, acá empezamos ya a poner un poquito de plata, a maquetar, y vale mentir, yo digo, porque, por ejemplo, en esas encuestas, yo por ejemplo cuando hice el coworking, me inventé, por ejemplo, un coworking de mentira para apuntar precios, para ver. Encima, el coworking que teníamos nosotros no era un coworking, era como un bar sin ser bar. Entonces nuestra competencia era un bar, un coworking. Y ¿a cuánto? Pues vos estás pagando algo que es simbólico. Vos vas a un bar y pagás 100 pesos una medialuna, pero en el coworking nuestro pagás por estar en un lugar tranquilo, con buen internet, pero cerca de otras personas. Sí, bueno, fue como cómo hacer para generar un valor en eso, se fue generando. Acá yo también, creo que acá está, a ver si está. ¿Alguien sabe quiénes son estas tres personas? Son los dueños de Airbnb, y ellos, por ejemplo, arrancaron alquilando su propia casa, su propio departamento. O sea, como que hubo un prototipo. Bueno, ellos armaron una plataforma muy chiquita y invitaban a su casa, alquilaban su casa y se iban, y dejaban su casa. Se fueron dando cuenta que había un mercado ahí que podría funcionar. Bueno, le fue bastante bien. Le pagan, yo decía, a fin de mes, bien. Pero y acá sí, acá donde entra lo más complejo de todo, sentís el pique, como que hay. Acá, ¿busco socio o no busco socio? Esto es muy complejo. El tema de los socios, no sé si alguien tuvo socio. Uno ya empieza con los compromisos hacia otra persona. Supongo que también en lo cultural, es un mito que yo tengo, no sé si es verdad o no, en lo cultural, el ser socio y el ego. Un mito mío, no sé. Esto para mí pasa en todos lados, no es solamente algo de... El arte, como, no sé, Sí. la experiencia que tuve, como que se nota un poco más. Sí, porque yo siempre digo, cuando uno va al aeropuerto y pone artista, es como, o poeta, es como pesado, si soy poeta, escribo, no sé si soy poeta, ¿cuánto? Tampoco no es otra discusión, pero ¿qué pones? Soy poeta, escribí dos libros, no sé si soy poeta, escribo, pero esa potencia de la palabra tiene un ego. Pero bueno, acá por ejemplo también, o sea, también lo hablo como autorreferencial. Yo me vi en un año, yo por ejemplo hice un proyecto gastronómico que me encantaba, entusiasmo cultural, y de repente tengo 30 empleados. Y ya ese valor simbólico, al mozo, te felicito, yo vengo
vos me pagás y me voy a mi casa. No me importa lo cultural, o sí, está buenísimo, pero se empezás con los compromisos, se empieza a complejizar todo y ahí lo tenés, si no pagás el AFIP, te caen inspecciones, bueno, entonces todas esas cosas está buena que también, bueno, a mí me pasa mucho en lo cultural, esto es lo que hablábamos al principio, si yo tengo otro trabajo, ¿qué hago? Dejo todo y me pongo exclusivamente en esto, hacerlo mitad y mitad. Acá me preguntan cómo se puede trabajar para cambiar el pagar una entrada y competir contra lo que se da gratis. ¿Cómo se puede trabajar desde la gestión cultural? Bueno, por ejemplo, acá hay un caso, ¿conocen Casa Brava? Bueno, Casa Brava no tiene esto gratis, o sea, vos vas, hay shows que están buenísimos y son sin entrada. Y Distrito 7, que es un lugar, no puede, o sea, le cuesta mucho ahora cobrar entrada. Bueno, voy a ir a un show y es a la gorra. Entonces, es complejo. Para mí, primero, yo siempre digo que el espectáculo público es muy complejo porque uno paga por adelantado algo que no sabe qué va a pasar. O sea, yo voy a verte a vos, que son cantante, y puedo haber visto un par de videos tuyos, puedo suponer que va a estar bueno, o estoy pagando 100 pesos en algo que no sé qué va a pasar. Eso que hace, por ejemplo, Casa Brava en los bares, que no cobra entrada, pero viste que hay muchos bares que para fomentar bandas, Sí. llevan tu banda, no te pagan, te fomentan en la banda. Eso es lo que también me parece un poco complejo con cómo funciona toda esa parte de las entradas gratis a los bares. Porque en realidad el músico es como que sí, está bien, aparte va a hacerse conocido, pero esa noche no cobra por el show que hace. No, es más, probablemente pague. Sí, probablemente. Sí, mi hermano es músico particularmente y no paga, o sea, no tenían que pagar para tocar, pero nunca les pagaban un peso y tenían todos los gastos de movimiento de equipo, bueno, eso nunca era reconocido. Para mí, yo creo que es muy difícil. Hay como todo distorsionado y todo para mí atenta con todo. Por ejemplo, que no se le pague al músico contra el contenido, porque yo me comí un carrón con Chatotti, por ejemplo, vos sos cantante. Voy a verte un viernes, dejo de ver una serie de Netflix, tirado en mi cama, un viernes, que es mi único día, si querés, para verte a vos. Voy a verte a vos, el sonido anda mal, hay mucho ruido, y vos me decís, sí, pero a mí no me pagan, y es cierto, pero entonces como que Sí, todo, entonces para mí lo que sí hay que empezar a hacer, que para mí se mejoró eso, es sí poner un estándar de calidad. Y que también, y por eso hablábamos al principio, vos sos músico, vos sos psicóloga y sos música, entonces esa autodeterminación como profesional de algo, para mí, te suma en que vos te ocupes, porque yo cuando gestionaba la agenda del bar, digamos, a veces que los chicos venían sin ensayar, con un montón de complejidades, entonces y después, entonces como que eso hace que se distorsione todo, como decimos, entonces como para mí ahí hay algo que hay que... Sí, como trabajar más profesionalmente a lo mejor en todos lados. Sí, de todos lados. Y también entender, por ejemplo, a mí muchas yo estuve de los dos lados, entonces ahí, a mí el músico decía, sí, pero vos vendés 4 Campari y no me podés pagar, no es tan así, hay un montón de otros gastos que siempre me tomaba el tiempo para explicarlo, pero es cierto que después el músico viene con una guitarra que vale 200.000 pesos y capaz que se va con 500 pesos. Entonces como que es...
por ejemplo, yo sé que Casagada paga cachets buenos, yo los entiendo a los músicos porque se aseguran mucha gente, se aseguran un piso. Difusión y... Pero por otro lado, también es difícil para los otros. Es difícil. No tengo una respuesta para... Pero sí, bueno, sé que pero también para que no pase lo que pasó en el Café de la Flor, también que tengan un nivel de... algo que cuando yo terminé de Novatura, me pidieron en las conclusiones qué poner el próximo año. La Novatura fue un poco eso, la seguridad, que es algo que en los recitales, algo que no se tiene muy en cuenta, el tema de lo eléctrico, no sé, como que eso es algo que uno... Nosotros hicimos un mural en el bar y tuvimos que sacar un montón de seguro y fue costoso y no sé si pasa en todos lados. Sí, creo que ya está. Bueno, entonces es un poco lo que decía, es hacer un proyecto es desgastante, pero también es hermoso si se va de la mano, ya que es como un poco más de cursilería un poco. Bueno, y hace un mes me pidieron de Buenos Aires que escriba una definición de gestor cultural. A mí, no sé si conocen la cultural. La cultural es como una plataforma web, búsquenla, está buena, que tiene como cursos e-learning y virtuales, se los vean y entran sobre audiencia, sobre planificación y administración, y yo como un mapa de coordinadores de diplomatura y de curso, y me pidieron a mí que haga una definición. Yo hice esta, y me parece que la que a mí me representa más, una persona que está activa en el campo cultural con toda su heterogeneidad y territorialidad, que tiene herramientas de planificación y organización, que tiene vocación de consenso, de vínculos y afecto. Se interrelaciona, que forma redes de trabajo porque entiende que solo no puede. Y esto para mí es muy importante, está atento y también está atento a las personas que están atentas. Entonces forma equipo y hace que las cosas sucedan. Para mí la atención es importantísima en el gestor cultural. El gestor cultural tiene que estar atento a todo lo que está pasando, vincularse y bueno, y eso. Creo que ya está. Chicos, si hay alguna pregunta, Iván, te van agradeciendo, dicen que es muy interesante la charla, muy bueno el enfoque, les gustan mucho tus definiciones, y por ahora preguntas no tenemos ninguna. La cultura de llegar a la gente. No sé, hay que contar un poco el recorrido de ustedes dos que no entraron así. ¿A qué te dedicas? No, yo nada que ver. Soy licenciada en administración de empresas, pero me dedico a certificación de normas ISO 9001, 14, 9001, tema de gestión integrada. Estoy como consultora de vida trabajé en una multinacional, trabajé en distintas empresas, desde alquiler de observadores, en una multinacional, una aceitera de hindúes. Ahora estoy trabajando como consultora para la segunda, para una empresa de software que tiene el certificado ISO 9000. ¿Qué te vincula la cultura a lo? No, me interesa. A ver, esto de las herramientas ágiles, porque a mí, yo trabajo, se está trabajando mucho en el tema de herramientas ágiles y bueno, para un proyecto cultural, no sé, o saber cómo es, porque yo lo veo mucho desde el lado de la empresa de software, y por ahí para aplicar en otros ámbitos es distinto, porque, por ejemplo, un Scrum es algo muy específico, o sea, viene del software. Y por ahí para trasladarlo a otro tipo de proyectos es distinto y no es tan común.
Porque yo hice curso de Scrum, estuve participando en las jornadas ágiles, y bueno, y es como que esto era otro enfoque, y digo, bueno, a ver qué... Hay un curso ahora de fundación. Yo hice el curso de Scrum en la Fundación Libertad, ahora están haciendo, creo que, no sé si es... Sí, una maestría, algo así. Sí, o una maestría en actividad, donde sí. Además de Scrum, creo que hay Design Thinking y algún otro tipo de cosas. Yo, por ejemplo, también hice curso de Design Thinking y, bueno, y estoy como viendo estas cuestiones. Perdón, me río porque hay un montón de términos que no Sí, sé no lo que se es. sabe, sí, no. Bueno, nosotros acá el mismo sistema de música utiliza el Kanban. Son las tarjetas que Sí, el tiempo, lo que eso está buenísimo. De hecho, yo vi un ejemplo que me pareció muy piola, porque claro, porque para el tema de la industria del software es como, para ellos es súper duro el tema del Scrum. Pero yo vi, o sea, en un ejemplo que me pareció re piola, que era para un restaurante, para sacar las órdenes, o sea, para sacar los platos de comida, o sea, trabajándolo con un Kanban. Y ahí me pareció como re piola, porque a veces te cuesta llevarlo, o sea, decir, bueno, ¿cómo esto lo traslado a otro ámbito? Sobre todo incluso para ver cómo calculás, cómo estimás el tiempo de cada tarea en un sprint. Entonces, otro término más que le metí, que pobre que quedó. Oye, que yo, cuando venía en bar, dejé una vez a un crucero, y me daba una bronca, porque decía, acá hay 1500 empleados que están acá y funciona todo tan perfecto. Yo no puedo, me costaba gestionar 30, o sea, y qué importantes son los procesos. También, vos vas a McDonald's, o sea, yo tuve un encargado de no es McDonald's, ¿cómo se llama la competencia? Y también es como esa operatividad es impresionante, lo cual también a mí tampoco es que me entusiasma tanto todo eso esquemas así tan repetitivos, pero sí me gusta que planificar, organizar y que ser consciente de las variables que pueden pasar. El proyecto cultural es mucho más complejo, porque hay cosas que no dependen tanto de uno, pero... Uno piensa que ahora la metodología ágil es de ahora y es nueva y en realidad es desde los años 70. Mi hermano trabaja en Scrum hace 20 años. Claro, o sea, no es tan nuevo. Salió ahora y es una tendencia muy nueva. Lo que está bueno es que se puede concretizar y hacer visible en poco tiempo cuestiones de organización que sí, son también adaptables a todo. ¿Y vos? No, yo soy contadora pública y hace un tiempo, hace varios años, que vengo con esta idea de armar un proyecto cultural. La idea surgió con mi hermano, que él es músico. Y, ¿Cómo se llama? No, Fernando Manacero, pero no somos de acá. Yo me mudé a Rosario hace un año. Él vive ahora está en Francia, vive en Buenos Aires. O sea. Pero él se dedicó a estudiar licenciatura en composición musical, compositor, escribió para orquesta. Y queremos armar un proyecto cultural y la verdad que siempre estuve buscando a dónde capacitarme, porque la idea es como que yo desde mi profesión y desde la suya podamos armar en conjunto. Yo anoto la parte de escritoría y él obviamente la parte, pero después no solamente que tenga algo a él, ¿no? Sino para armar algo más amplio. ¿Pero qué se puede contar? Sí, no, esto es simplemente generar espacios de cultura, o sea, ya sea de música, de arte, o sea, de la parte visual. Y bueno, y buscar financiamiento a mí me interesa desde, por eso te preguntaba, desde el sector privado. Y armar como una plataforma virtual para... Como una productora vendría a ser como una... Sí, pero no productora, porque no es que tampoco estás detrás de todo es solamente como buscar un financiamiento para que funcione.
¿Sin espacio físico o cómo? No, sin espacio físico. Como que cada lugar te vaya llevando, o decir, bueno, en mi curso de artista que tengan que tener un proyecto, porque yo buscar el financiamiento para hacerlo. Esa es un poco la idea. O sea, el rol de gestor cultural 100%. Sí. ¿Y tu hermano? O sea, No, él en toda la parte de, por ejemplo, si te llegan tantos artistas, bueno, tener conocimiento de qué proyecto llevar a cabo, en qué espacio, porque también, digamos, lo que vos decías antes me parece muy interesante de que uno tiene que conocer lo que está llevando a cabo, porque si no es como que puede llegar a mezclar cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, la verdad que me mudé a Rosario hace un año, sí, ya. Y no, me voy a Rosario hace un año y bueno, estoy buscando ya hacer, fui a la UNR al núcleo. El posgrado. Sí, pero me pareció demasiado amplio. No, usted no fuiste. No sabía, por eso te digo, estoy como nueva, así que estoy... Eso te hubiese gustado. O sea que te recibimos tres mails de gente que estaba en posgrado y quería hacer la diplomatura. Ahora, porque... No, porque lo que tiene la diplomatura, que son 6 meses, es muy fácil el cursado, son todos los sábados, son 3 horas, y eso tiene mucha práctica, o sea, es muy práctico. Por ahí... La charla que yo fui con que era... Sí, bueno, ahí te hubiese gustado, porque fue Esteban, hicimos una charla abierta de un músico que ahora tiene una banda de cumbia, se llama La Esencia, que es bastante conocido, y él es productor, gana mucha plata con eso. Y lo primero que dijo fue disruptivo, y yo lo tenía para eso, aunque él no piensa siempre en eso, dice, yo soy dueño de la banda, pues en cumbia pasa eso, son dueños de la banda, son empresa, y vos sos consultora, yo tengo una banda de música, yo tomo una empresa, y me encantó porque hizo... Bueno, pero sí, pero no es tan fácil, por ejemplo. Dentro del ámbito. En el imaginario popular es difícil implantar. Sí, mi hermano, por ejemplo, es totalmente la visión del arte y de no de no. Se siente como que se traicionan, no sé qué es lo que. Ahora cambió un poco, pero hay como eso de que eso tiene ahí la vocación, la pasión, y también no tiene, por ejemplo, también yo tengo un amigo mío que también lo conoce, José se llama, él es curador. Entonces, él hace una muestra, yo voy, me dice, mira, yo veo que esa pintura costaba 10.000 pesos. Me dijo, pues, 1.000 pesos, pero un poco lo chicaneaba, y él se enojaba. Dice, bueno, no entendés nada. O sea, en vez de enojarte, explícame. Creo que ahí hay una, y capaz que no es el oficio de él explicarme, sino que el oficio de él es que eso sea lindo. Después tiene que haber otra persona que se ocupe de que la gente venga y explicarle por qué eso vale 20.000 pesos. Y ahí es donde yo veo que capaz que tu hermano tiene que hacer música y listo. Claro, es como que no. O sea, el perfil de él claro, es para eso, y como que tengo otro perfil, entonces como combinarlo. Pero bueno, es algo como un proyecto a largo plazo. Yo mientras tanto quiero ir viendo qué se puede hacer, qué hay, qué... Acá también me preguntan desde la macro si se trabaja indicadores culturales y si tenés bibliografía para recomendar. ¿Sí? Si tenés alguna bibliografía. Sí, me paso, no sé, o no sé, ¿puede pasar por ahí? Sí, decime. Por mail. Le voy pasando ya acá, que queda. que te pasen en contacto. Dale. Y también trabajé en una productora de cine, estaba de secretaria antes de lo que estoy haciendo ahora. Y también trabajaba, hacíamos, o sea, yo tenía financiamientos del Inca y hacíamos todas las rendiciones de gastos para el Inca. Eso es re complejo. Te subsidiaba, nosotros hacíamos todas las rendiciones que eran certificados por contador público. Y la verdad que me pareció súper interesante todo lo que se puede hacer. Y creo que hay mucha gente que lo hace, entonces está bueno.
No, bueno, yo tengo un poco tu recorrido parecido, soy administrador de empresa y también me empecé a involucrar en cultura porque me encantaba, pero también porque hace falta un montón de esa parte estructural y cada vez más para los subsidios, para financiamiento. Esa mirada para mí funciona y está. Lo que no entendí, no llegué a entender bien qué iban a hacer. Como vos, ella, organizar eventos. No, es como decir, bueno, voy a hablar con artistas y dicen, bueno, quiero por ejemplo, no sé, quiero Hacer un disco. Claro, quiero hacer un disco en el centro de financiamiento. Bueno, la persona te presenta el proyecto y... O vos escribís, ellos hacen. No, te lo presenta, porque yo no digo que sea un proyecto, lo que se pueda obtener. Bueno, bárbaro, ¿dónde buscar financiamiento para eso? Eso sería lo que yo haría dentro del proyecto. Bien. Por ejemplo, después tenés 3 personas que quieren hacer, no sé, un evento de un ciclo de cine. Sí. Bueno, capaz que esa barrita lo podés unir y generar un ciclo de cine con gente que se acerque y consigue financiamiento para desarrollar el ciclo de cine. Bien. Pero hacerlo de forma, no tener espacio físico, como se diría un montón de gastos fijos, pero sí hacerlo de una plataforma virtual. Como una especie de consultora, yo le pongo el nombre, una consultora cultural. Claro, algo así. Pero es re complejo porque aparte yo creo que acá en Argentina no hay mucha, digamos, sería la cultura de apostar a la cultura. Siempre he visto algo como que lo subsidia el Estado. Desde el ámbito privado acá no hace mucho, me conozco mucho, mi hermano está aquí de Francia ahora y estamos viendo cómo se mueve allá. Para mí, cada vez más, es más ahora, hay después si querés se lo paso, pero cada vez más son conscientes de cuánto influye, lo hablaba con los chicos, en el PBI, el empleo cultural, hay un montón que influye. Entonces, para mí hay que discutir eso, a veces como que nos quedamos en lo simbólico, y hay que discutir que posta que dentro del PBI, del industria cultural, influye un montón. Y la cultura deja mucha plata. Yo creo que nuestro trabajo, nuestro desafío es poder vincularnos con ser consumidores, es más difícil, creo. Ser consumidores, si no consumimos no podemos gestionarlo, me parece, y poder ayudarnos a monetizar, que eso es lo que es el gran desafío. Y generar audiencia, para mí el tema de la comunidad es muy yo por ejemplo que pasa mucho en todos lados, bueno, ya te recomiendo que, mira, te doy una primicia, hay un Flaxo, creo que se llama Cultura Potente. Cultura Potente es como un programa, un curso que dura 4 meses, todos los sábados, de charlas con gestores culturales, por ejemplo, son conocidos, está Martín Garabal, entonces. Sí, yo estoy en un plazo de economía social. La verdad que no tengo nada que... Hay varias cosas que las queremos traer acá para hacer cosas. Porque también en Buenos Aires creen que somos, yo cuando traigo a alguien acá, ustedes son una masa, hacen somos todos pobres. Por ejemplo, hay números específicos, por ejemplo, vos decís, el porcentaje del PBI es impresionante. ¿De dónde se viene ese cifra? A nivel nacional, ahora hay un censo que compara 17 con 13, el año 2017 con el año 2013. Ese fue como el último. Y ahora, hace unos meses, salió un estudio de la facultad de la Universidad de Avellaneda que muestra los últimos 3 años. Pero tiene muy lejos. No, un desastre todo. Fue para que el consumo cambió, la venta, obviamente, del disco mutó, pero sí que hay un gran campo de empleo que va mutando, itinerante, pero de empleo cultural.
Youtubers. No, Sí, puede ser. YouTube, bueno, el trap, hay como un montón de cosas que se están estudiando y que para mí, lo que siempre digo, lo que hablamos hoy, para mí hay que trabajar mucho más y salir de la trampa esa de verlo como un espectáculo. Lo que hablábamos al principio, que yo le contaba a los chicos que vino Víctor Beach, que Víctor Beach es un profesor de cultura de Perú, que él hablaba de que en el debate de al presidente, nadie habló sobre, cuando se hablaba Era un tema de agenda, digamos. cuando se hablaba de educación, nadie habló de cultura. Y la cultura está en los clubes, en la plaza, o sea, como que eso también, ahí es donde hay que interceder. Y también es lo que en Rosario, la otra vez un amigo lo graficó muy bien en la escena cultural de Rosario, dice, es como un montón de arroyos que nunca llegan al río. Eso es la cultura en Rosario. Son un montón de fuerzas que ninguna llega a la monetización o al sostenimiento en el tiempo. Siempre se quedan, son como proyectos que están buenos, que se van muriendo, y ahí es donde tiene que entrar la política cultural. Es decir, bueno, hagamos un plan a 10 años, a 15 años, y que no sea simplemente impulso de un secretario de Cultura o de alguien. Para mí ahí es donde hay que trabajar. Y me encanta esto que haya pasado de la licenciatura, del posgrado, porque quiere decir que hay como una ¿Y el museo qué es? Una diplomatura. Una diplomatura que son 72 horas, dura 6 meses, y son todos los sábados, creo que todos los sábados. ¿Y por qué lo dicta, digamos? Yo soy el coordinador, y después, por ejemplo, ¿Gente que trabaja en cultura? está, por ejemplo, Carolina Valparra, que Carolina Valparra, por ejemplo, hizo lo que es el tríptico, y estuvo con la Chiqui Fernández, las Chiqui con González. Después, por ejemplo, está Andrés Conti, que es un trabajador periodista de Espacio Santafesino. Se tiene muy claro cómo se arman y cómo se testean los proyectos, los subsidios. Después, por ejemplo, hay Javier Salazar, que es un politólogo y tecnólogo que sabe mucho de plataformas virtuales, trabaja mucho de e-learning, son cursos virtuales, hace todo lo que es cultura digital. Y después, bueno, también hay una contadora, que también, capaz que guay, pues, no te va a salir tanto esa parte, pero sí es más vinculada a la cultura. Sí. Hay marketing, hay un módulo de comunicación, y también el trabajo final es eso. Bueno, hacemos como en cada módulo hay una entrevista o una visita a un espacio, y el trabajo final es la simulación de un estímulo. Entonces, lo que te contaba a los chicos, que arrancaron 20 y terminaron los 20, para mí eso fue como un éxito, una deserción en todo el contexto, y el grupo fue recontra heterogéneo. Yo, como me contaban en otro palo, fue una ingeniera agrónoma, por ejemplo, fueron 3 contadores, y cada uno presentó un proyecto distinto y recontra copado. Eso fue buenísimo. Y salir también, por ejemplo, el proyecto de la ingeniera agrónoma fue talleres de arbolada en cada barrio, en relación a los barrios, a los árboles de cada barrio. Fue re interesante,
porque también llevó la cultura hacia otro lado, un poco el objetivo este de sacarlo, de mezclarlo con la urbanización. Sacarlo de los museos. Sacarlo de los museos y también de eso que hablabas vos también del elitismo y todo eso pegajoso que tiene. Entonces, Y sacarlo el mote de gratuito y de que no genera valor y no genera valor económico. Eso. Aunque sea pensarlo como un trabajo. Yo cada vez que hago algo cultural, aunque lo haga gratuito, sé que es un trabajo. Y que valoro hora y el valor que me cuesta es lo mismo que te cuesta el tuyo, como que es eso. Y para mí en algún momento sucede que yo en los dólares no me pasó. Y eso ahí como que la energía no está disociada de la monetización y el proyecto cultural. Así que bueno. Supongo que igual hay casos exitosos, gente que hace cosas culturales y que exitosos y que pasa que van bien, que también están conectados y que ganan plata y que subsisten. Sí, yo... O sea, más allá de que a lo mejor pues están un poco, o sea, para la Argentina, por todos los problemas económicos, por todo lo que siempre vivimos, que a lo mejor, viste, es como que la cultura, que creo que vemos, qué sé yo. Obvio, está siempre... Vamos atravesados por eso, o sea, Acá, leche versus libro. Claro. Ahora, yo por un lado también estaba pensando en esto de que, o sea, de lo que se viene a nivel trabajo, donde hay un montón de actividades, van a ser robotizadas y todo, y a dónde se va. Justamente cosas que la cultura, o lo que tenga que ver con el arte, es lo que no va a reemplazar El peluquero. la computadora. El peluquero. Y la robotización, entonces, bueno, puede ser una visión de futuro, porque justamente es a donde va a ir, porque la gente que no, o sea, todo lo que se pueda mecanizar se va a mecanizar y esos puestos de trabajo van a dejar de existir, o van a dejar de existir un carro volcán, o van a dejar de existir un montón de cosas que son repetitivas. Ahora, todo lo que tenga que ver con el arte o con la cultura me parece que justamente lo que se va a potenciar. Ahora, a veces creo que el contexto en el que vivimos en la Argentina es lo que hace que nosotros no podamos tener ese tipo de visión. Sí, pero también viene de un lugar de formación, como dice, y por eso es súper valorable el hecho de que, por ejemplo, esto se haya planteado en la licenciatura y la tecnicatura. Lo digo porque yo soy profesora de Bellas Artes, sí. Incluso mismo desde las carreras, no se plantea este lugar de profesión, digamos. Lo más a poder venir de eso. Claro, lo más profesionalizado que puede estar es justamente si ocupás este rol de docente en la presentación. Ahora, de ahí a que te puedas plantear el ser un artista y vivir de eso, no hay así, no hay de lo social de que pueda existir eso. Para mí está disociado quizás, o sea, también a lo mejor a ustedes en esas carreras le podrían echar algún tipo de materia que tenga que ver con economía, sustentabilidad, y que no, o sea, es como que a lo mejor, no sé cómo, no te conozco cómo es la carrera, ¿no? Pero me parece que a lo mejor lo apuntan solamente a lo que es arte, y como que la parte de que vos vas a vivir de eso, no lo tienen en cuenta. Sí, no solamente así como nosotros, o sea, nos secan, ¿no? A nosotros nos preparan para el antes, por ejemplo, nos formamos para que nos contratara alguien y tú dices, eso es estrategia. A ustedes pasa al revés. Existe un proyecto, lo van a llevar adelante, pero no está fijado cómo van a vivir de eso, si van a cobrar, cómo lo van a hacer. Y entonces pasa de que uno en este hacer, empezar a encontrar como que tiene un montón de huecos y decir, bueno, a mí me pasa de que mis viejos, uno es profesor en administración y marketing, y mi mamá licenciada en economía. Y yo dije, me voy a estudiar algo que no tenga nada que ver. Termino estudiando profesorado de Bellas Artes, música, escribo, y qué sé yo, y me doy cuenta que necesito que me traigan a organizar. Si no puede Mi papá que me dijo, pero por eso tengo ese
lo que ven que soy, pero yo arranqué con la gestión cultural formal a hacer cosas cuando vi que tenía un amigo que para mí no fue un músico, que tenía un kiosco, decía, eso? Que un tipo tenía que estar rompiéndola en todos lados, digo, y dar una forma de que esa persona tenga mucho más valor en otro lado que ahí. Para mí también hay un sentimiento de culpa continuo del artista. No, a mí no me entienden. Yo hago esto y no, la gente no entiende. Y yo también intento salir de esa lógica porque no te entiende, porque falta algo. Como que tiene que decir el músico que te corta la canción en ese momento va a ser rentable, porque el arte no es eso. Yo no puedo crear como que, porque si no es como que, o sea, el arte que pasa, las bandas que pueden, los artistas que pueden vivir de eso son los que, por suerte, porque yo creo que suerte y contacto, llegan a una productora o llegan a ser famosos, y esa es la única gente que vive del arte. El arte también es otra cosa, y creo que se debería como de que sea tema de la agenda y que también las empresas, las organizaciones empresarias, como que aporten a que existan, porque son totalmente necesarias, pero no necesariamente sean rentables. Es como que es muy difícil, por ejemplo, no sé, yo te digo, la música que hace mi hermano, que quiere hacer música contemporánea, es algo que no se vende, no sé. Bueno, pero tiene que existir porque es como toda la investigación de lo que viene después de la música. Bueno, por ejemplo, lo mismo creo que pasa con otras formas de arte. cuando fue Esteban, que era el productor de la banda esta de cumbia, él nos empezó a mostrar cómo hacer las publicidades de YouTube. Se ponía un video de una canción, de la publicidad, cuando estás en un video se te corta y aparece una publicidad, y podía ver en qué minuto o en qué segundo la gente dejaba hacer clic. Entonces él ahí decidía, si acá hay una nota, que parece que esa nota se dan todos justo acá. ¿Qué hago? ¿La cambio? ¿La dejo así? Él también era la chicana que utilizaba, pero bueno, lo digo, ¿hasta dónde estamos también? Que también capaz que es tu rol como gestora al lado de una decir, che, haz un cover, aunque yo te banco en tu estructura. Claro, pero no, yo apunto a otra cosa con el proyecto, justamente a no, que el arte no termine siendo solamente cosa de que vos tengas que hacer algo comercial para que te vaya bien. No te digo eso. Sino como comentarlo del lado de la cultura porque es necesario y porque yo creo que hay muchísimos artistas frustrados en el mundo que no lo hacen por la cuestión de que no te da rédito, pero yo creo que tiene que ser como valorado como lo que es, como arte, y creo que tiene que existir y tiene que, la gente debería poder vivir de eso más allá de que no sea comercialmente. Pero mira, por ejemplo, en el lugar que yo tenía, yo era muy fan de un músico de Posada que se llamaba Gastón Nakasato, que es uno de músicos increíbles, y vino a Rosario, iba a tocar en mi bar, y digo, ¿quién te conoce en Rosario? Y yo le dije, bueno, hacete 3 temas de los Beatles, hablando de 2013, y hacete 7 temas tuyos, pongamos en el flyer Beatles, chiquitito. Tocó, vinieron un montón de gente, tocó esos 3 temas de los Beatles, tocó todo su primer disco, y los otros, después vino 13 más, sin nada, como Gastón Nakasato. Digo, como que ahí hubo como que seguimos un poquito al principio, pero después como que se construyó una comunidad y se lo empezaron a conocer, y después vino con su música. No estoy hablando a favor de los covers. Digo, como que hay que ver de qué manera se arma la comunidad. Yo estoy seguro que todos los músicos con la clienta hizo cheques, no sé si le gustaba
hacer cheque o rezo por vos, un tema comercial. O sea, como que todos en algún momento hicieron algún tipo de concesión sí, para poder hacer lo que les gustaba. hay que ver qué tipo de concesión. Claro. Por ahí, esto que planteaba Esteban de cambiar una nota porque la gente se va de un extremo, lo digo como un extremo, pero digo, ¿qué otras cosas podemos hacer? O acercar también, generar comunidad. Yo hacía un ciclo de jazz todos los domingos del bar. Y funcionó bien un mes, 2 meses, pero después la gente, o sea, no hay una comunidad Sí, de no jazzeros. hay tanta gente que consuma jazz y que vaya. Pero, ¿qué hacemos ahora? Bueno, juntémonos con otra cosa y que se mezclen, y hagamos jazz y después bossa nova, y como que ahí hay creatividad y estar atento a lo que pasa. Viendo qué es lo que quiere el cliente, o sea, porque la verdad que no dejan de ser clientes. Bueno, yo me di cuenta, por ejemplo, en el bar, yo me di cuenta de esto. Me di cuenta que la gente está casi toda de espalda, o sea, come, está comiendo, está de espalda y hay ruido. O sea, que haya un músico con canciones de autor era muy complejo porque en un cover la gente está de espalda, escucha un tema que lo conoce, se da vuelta, les gusta, se me di cuenta que funcionaba eso. Y capaz esto tenía otro saloncito arriba que era más chiquito y ahí sí hacía eso de que vengan los músicos, música clásica, músicos de jazz y que hagan su repertorio. Es como que intentaba siempre ceder y buscar un equilibrio. Es como que dice el contador, vos podés estar con las 4 ruedas por la ruta, llevar 2 ruedas en el ritmo, o las 4 ruedas por el ritmo. Intentamos 2 y 2. Espero que no haya nadie así escuchando esto. Podría pasar. Pero un poco bueno eso. Para mí ahí donde hay que buscar la manera de generar estrategias para que puedan crear comunidad. Hay un montón bueno, algo, por ejemplo, un caso muy particular que lo tenés que estudiar es lo que está pasando en Mendoza. Que hay como 5 o 6 grupos de música, que son todos gente joven, son todos chicos, que ellos, por ejemplo, decidieron no irse a Capital. Porque dicen, si la gente lo escucha por YouTube y por Spotify, y tenemos nuestra comunidad hecha en Mendoza, que vamos a ir a empezar todo de cero en Capital Federal, se quedaron ahí y armaron, esto es lo que hablábamos al principio, una comunidad. Ellos dicen, bueno, la banda X tiene que sonar bien, porque esa banda X corresponde al grupo de músicos mendocinos. Entonces se crean los equipos, se generaron una convivencia en calidad. Vos sabés que si escuchás una banda que es de Mendoza, está bueno. O sea, generaron un valor simbólico muy interesante. Generaron una marca musical de Mendoza. Una marca musical de Mendoza que está recontra lejos de Capital Federal. O sea, como que eso me parece fantástico. Yo puedo escuchar las entrevistas y son un equipo. Y todo, bueno, eso supongo que tu hermano en la escuela de composición son todos músicos, ¿no? Sí, realmente chicos, entonces como que bueno. Se conocen. Un aplauso para Fede. ¿Eso por qué? ¿Querés el audio? Sí. Porque la gente no...